Hola, mi nombre es María Y Yus. y este es nuestro segundo episodio del podcast de arte contemporáneo venezolano. En nuestro episodio anterior hablamos de unos puntos acerca de los salones del Salón Pirelli y hoy queremos expandir más nuestra información y tocar otros puntos de mayor interés o diferentes para generar como más diálogo y más apertura hacia lo que nosotras queremos llegar. Bien, sí, como dice María, el anterior estuvimos hablando de María Luis Cárdenas y del crítico Luis Pérez Orama, pero nos faltó muy importante Ruth Auerbach, que prácticamente es la cofundadora o la co-curadora de este primer Salón Pirelli, fundado en el año 93. Ujú. Bien, ahí queríamos tomar este tema más que nada para nombrar, es importante, este Salón Pirelli para nosotros. Como decía Rook, no es que es como digamos, la fundación y lo que podemos hablar de lo que es el arte contemporáneo en Venezuela, pero es muy importante para nosotras nombrarlo como la primera, digamos, bisagra en lo que sería la contemporaneidad en el arte venezolano específicamente y qué puntos tocamos en el anterior. Por ejemplo, hablamos de uno de los libros de Juan Calzadilla, que lo tocamos muy por encimita, que fue 11 tipos. Sí. De ahí sacamos mucha de la información o data de la cual hablamos anteriormente, pero con RUC prácticamente es muy importante y a colación lo sacamos ahora. ¿Por qué? Porque prácticamente cuando hablamos de la curaduría y en qué nos estamos basando, estamos hablando de un momento donde estas curadoras del arte venezolano traen a colación conceptos muy importantes y se basan prácticamente en 3 exposiciones previas que se están dando en simultáneo en el año 93. Una exposición como es el Weekend en Estados Unidos, una exposición con el curador brasileño, si mal no recuerdo, bueno, Bonito Oliva, y habla de todo esto, lo que es el concepto o el realismo conceptual. Sí, para dar como más apoyo a lo que estabas hablando, Sí. hablamos de la Bienal de Whitney en Sí. Estados Unidos, que se toca mucho la crisis social y todo lo que se está viviendo en Estados Unidos en ese momento. Una de las obras más importantes que se encuentra en la Bienal de Whitney en el 93 es un video terrible que por suerte un camarógrafo tomó, que es una persona de color siendo apaleada por policías. Es un video de 10 minutos, un footage demasiado terrible, pero que marca el punto de la crítica hacia lo que estaba pasando y que todavía continúa pasando en Estados Unidos. Es algo bastante, si tomamos como cada país, cada cosa que vive, todas tienen como relación, al final todas se entrelazan entre todas. Después tenemos a Puerto 93 en Venecia, que toca las 5 emergencias, que sería entropía, naturaleza y cuerpo, sobrevivencia, violencia, marginalidad y diferencia. Y después tenemos la exposición Cartografías con Ivo Mesquita. Sí, curador brasileño. Ajá, que él disloca los estereotipos eurocéntricos sobre Latinoamérica. Entonces, estas 3 exposiciones, Auerbach las toma como un punto de partida para poder relacionarlas a todo lo que está aconteciendo en este momento con el arte joven venezolano. Exactamente. Como dice María, acá podríamos hablar como un caso teórico. El caso teórico lo podríamos decir como el caso teórico de Auerbach. En este caso estaríamos hablando de lo que es la crítica al eurocentrismo, a lo que es la identidad latinoamericana como creación impura y también lo que es el caso de Venezuela como un escenario tangencial. Como para ir abriendo o desarrollando la idea, por eso quisimos arrancar con Ruth, que no la nombramos en el caso anterior, en el episodio anterior. Y prácticamente cuando comenzamos a hablar de esta identidad, más que nada lo que es prácticamente la crítica al eurocentrismo, estamos hablando del folclore, de una revisión interna, digamos, y una unión de a través de nuestros artistas, a través de lo que está pasando en ese momento, y se trae a colación estas 3 exposiciones, como hablaba María también, y es importantísimo nombrarlas. ¿Por qué motivo? Porque prácticamente son exposiciones muy distintas entre sí, pero que en simultáneo comparten muchos temas en común, Sí. que prácticamente es esta identidad homogénea o esta identidad híbrida. Sí. Que igual lo de qué es la identidad híbrida es algo que desde el 90 lo seguimos viviendo y seguimos en una constante transformación identitaria en Venezuela en el arte, y que
a partir, o sea, tomamos este punto que es muy importante y muy interesante porque la hibridación de la identidad es algo que pasa a partir de tantos movimientos y de una falta también como de un núcleo de decir yo me siento propio de esto, siento que también es de nosotros y además de eso, siempre todo es referencial. O sea, siempre vamos a tener una identidad que es híbrida, a pesar de que seamos venezolanos, a pesar de que tengamos como un arraigo súper importante, la referencialidad es muy importante porque también el mundo, en todo el mundo, no solamente nosotros, tenemos una identidad bastante hibridizada. Tal cual como mencionas, María, sí, el tema de la identidad, ¿no? De esta hibridez, de esta homogeneidad y de estas, sí, podríamos decir estas arenas movedizas que tenemos en el arte latinoamericano, pero el arte venezolano es bastante, sí, bastante particular en el sentido de, hablando o mencionando en palabras de Ruck, el tema de que tenemos un escenario tangencial. ¿En qué sentido? Estamos hablando de que prácticamente si nosotros... vemos países como México, como Bolivia, a nivel prehispánico, a nivel religión, no tenemos como esta profundidad y tampoco hemos tenido como esta prácticamente urgencia política, hablando en el arte, y estamos hablando de que el arte contemporáneo venezolano está hecho prácticamente de arenas movedizas y de un exceso y a su vez de una carencia. Sí. Para dar soporte a lo que comenta Yus, o sea, sí tenemos una parte precolonial, etcétera, etcétera, sí. Solo que no, a diferencia de otros países, no tiene tanta exploración o exposición como existe en Bolivia, por ejemplo, para que no quede eso como en el aire. Me gustaría a mí dejar eso de sentado porque sí está, sí hay, pero no es un punto que uno dice... wow, o sea, no es un wow, existe pero no hay un wow y nosotras quisiéramos enseñar que sí es un wow, pero desde todo este como marco teórico del que estamos partiendo, hay también una búsqueda de que pudiésemos tener ese wow. Sí. O sea, de que ese wow todavía forme parte de nosotras, pero sin embargo, pero sin embargo continúa siendo dentro de un lugar muy, muy movedizo. Que nunca, que no tuvo una estructura y en sí se fue estructurando por sí mismo con el tiempo, con los años, hasta lo que somos hoy. Igual estaría bueno, también quiero agregar que Auerbach, ella toma 4 políticas basándose en el curador brasileño. Y hablamos de 4 políticas: la identidad y idiosincrasia, el cuerpo, piel y caos, la realidad politizada y la forma del concepto. Estos son los 4 ejes que forman parte de la teoría de Auerbach. Y just ahora, para hablar un poco también acerca de los artistas que formaron parte del Salón Pirelli, sí. Para ti, o sea, de tus favoritos, ¿cuál sería tu artista tipo top que más te gusta del Salón Pirelli? A mí, por lo que representó y lo que sigue representando en la actualidad, para mí un artista que es clave en el Salón Pirelli y en la actualidad es Alexander Apóstol. Y Alexander Apóstol, por prácticamente, sí, muy personalmente y también directamente en lo que influyó, digamos, tocando temas como su lenguaje en la fotografía, su conexión con la sociedad en la actualidad, en lo que vivía en su momento, pero también en lo que representa ahora. Ya volviendo a lo que es el Salón Pirelli, estamos hablando de que es uno de los artistas que para el momento exponer a menos de 30 años también era como un precedente, sobre todo en el Maxi, en este caso. Y su lenguaje en ese momento mezclaba lo que es la fotografía conceptual, mezclaba técnicas mixta, collage y demás, pero prácticamente basándose, que también ahí podría nombrar a otro artista importante que mezclaba temas como Luis Romero, que nombraba el tema tipo, por ejemplo, la ciudad, lo que estaba sucediendo, muy en un marco de una crítica, pero con un humor bastante característico, si podríamos decir, un humor bastante oscuro, si lo podríamos decir. Para mí sería él. Ok. ¿Para ti? Yo de mi parte diría que Magdalena Fernández es una artista que desde el primer momento que la conocí y vi su obra, que aparte la conocí por el Salón Pirelli y como que fui creciendo tipo en la universidad viendo todo lo que hacía ella. Magdalena para mí es por así decirlo, es como la versión del arte abstracto venezolano, pero
tipo entregado a nuevas tecnologías, a ingeniería, a sentidos, a experiencias únicas, porque Magdalena Fernández te incluye dentro de atmósferas que son únicas a través del color, a través del sonido, a través de la percepción, a través de los sentidos. Y es muy bonito porque es un artista que abstrae la naturaleza desde sonidos, desde figuras, desde proyecciones, desde videomapping, desde un montón de resources, de recursos, Sí. de recursos que para mí son la fundación de lo que es el arte contemporáneo, porque el arte contemporáneo en sí toma referencia lo que serían las vanguardias que son referenciales y las toma y las crea de una manera diferente, un lenguaje más propio. Y Magdalena Fernández es una artista que además de hacer eso, ha continuado creciendo durante el tiempo hasta la contemporaneidad. Exactamente. Y es increíble. Artista top para conocer arte contemporáneo venezolano, Magdalena Fernández. Sí. Y ahora una pregunta. Si pudieses tener como profesora a Ruth o a Cárdenas, ¿quién te gustaría? A mí me gustaría tenerlas a las dos porque a mí me encanta tener todas las visiones posibles de todos los ángulos posibles, que contradiga o que no contradiga. Siento que siempre te da una apertura de todo. Es súper interesante y súper importante porque siento que no hay una sola manera de ver las cosas. Hay muchas formas y eso también es lo que nos hace tener una identidad híbrida. Sí. Porque las identidades se construyen a través de muchas visiones. Sí. Yo creo que tampoco podría elegir a ninguna, o sea, no podría elegir una sola. No podría porque tal cual como comentas son distintas visiones y si tuviese que enmarcarlo, por ejemplo en RUC, en la parte de lo que es la curaduría, para mí es súper importante la forma en que ella analiza a los artistas, porque es una curadora que prácticamente emerge o ve lo que está sucediendo y cuando la escuchamos hablar o en las entrevistas que ella suele algunas veces dar, habla de cómo ella prácticamente también es una aprendiz de lo que está sucediendo en el momento. Así como el artista está observando, ella lo sigue haciendo. Y lo que hablamos, por ejemplo, Magdalena Fernández, Alexander Apóstol, estos dos artistas prácticamente están observando lo que está sucediendo en su entorno. Con Magdalena más de la abstracción y con Alexander más tipo de lo que sucede socialmente. Y cómo eso lo llevan a lo que está sucediendo en el momento a través de distintas técnicas, a través de distintos medios. Entonces, y no solamente eso, sino que continúan a través de sus distintas técnicas, medios y formas de ver el arte, formas de ellos proyectar lo que ellos quieren mostrar. Continúan haciendo cosas, continúan siendo tópicos o aspectos de nuestra venezolaneidad. Una es de un modo más natural, siendo como una referencia a la abstracción de Gego también, y a todo lo que conocemos de nuestra herencia del cinetismo y la abstracción. Y Apóstol es otro concepto, pero ambos muy venezolanos en sí, con identidades bastante híbridas porque toman cosas de otros lugares para poder expandirse en lo que son. Ahora, te tengo otra pregunta, Yus. Si en el 93 estuvo el Salón Pirelli, que es súper importante, ¿qué pasó antes? Porque igual, a pesar de que está el Salón Pirelli y estamos hablando de todo esto que aconteció, antes había público, antes había galerías, antes habían personas, o sea, todo esto tiene un antes. Tal cual. Que es el pie de lo que... Bien. Esta es una pregunta muy importante porque... Y es lo que prácticamente dio apertura a esta conversación, porque muchas veces uno dice, ¿qué es el arte contemporáneo venezolano? ¿O dónde parte el arte contemporáneo? Y ahí es donde... ¿Cómo podemos estudiar y conocer arte contemporáneo? ¿Cuál es el punto de partida? Exactamente. Y yo, por ejemplo, creo que esto lo comparto con muchos de los libros de muchos investigadores y curadores que tenemos actualmente y que tuvimos en el pasado, es que prácticamente hay que remontarse a lo que nos antecedió, como decías, Gego, otros artistas, por ejemplo, como Reverón, otros artistas como Otero, Alejandro Otero también, y pensaba que la pregunta específicamente es ¿qué ocurrió antes? Ocurrieron salones, está el Salón de Arte Joven también, que sigue hasta la actualidad. Galerías privadas, exposiciones. Porque, exactamente, a nivel, digamos, de salón como tal, bueno, sí, el primer Salón Pirelli, pero
En ese momento o en esa pausa que lo hablamos en el episodio anterior, que hubo este lapso de 7 años, estamos hablando de que prácticamente en ese momento no es que los artistas no estaban haciendo arte, estaban haciendo, pero en lugares más privados. Sí. Ya es donde ingresa Rook con el primer Salón Pirelli y prácticamente es una apertura o una bisagra, porque no es un inicio, no es una fundación, no es un origen, pero sí es un cierre a lo que estaba pasando con lo anterior, en este caso. Hay un quiebre de lo que es prácticamente el sentido democrático del país, y estos nuevos artistas prácticamente en este primer salón tienen como una apertura a lo que estaba sucediendo. Sí, tienen mayor exposición que antes no había, y también en ese antes hay un personaje muy importante del que queremos hablar, que es Clara Diamant Suho, súper personaje top. Tal cual. Sí. Ella nace en Buenos Aires en 1921, es hija de migrantes judíos polacos y muere en Nueva York en el 2020. Es súper interesante ella porque ella huye de Argentina por el antisemitismo, y es una oleada intelectual que llega a Venezuela en los años 50. Y ella llega a Venezuela con ganas de poder volcar todo este conocimiento, todo este mundo intelectual con el que ella viene ya desde Argentina, porque en Argentina, cuando ella se va a Argentina, es porque las universidades habían cerrado y nada más pueden estudiar en bibliotecas. Exactamente. Y en Venezuela se pueden hacer muchas cosas que no se pueden hacer en una dictadura. Y bueno, podemos hablar un poco de Clara. Sí. Creo que se nota la emoción, porque antes de hablar, cuando comenzamos, yo le decía a Mari, me decía, ve este video, ve esta entrevista, lee este artículo de Clara, es muy impresionante, y nosotros ahora que estamos justo en Buenos Aires, en Argentina, es como digo, lo que es la vida, o sea, siempre hemos tenido de alguna forma estos vínculos entre países, y sobre todo Clara, bueno, que es de Buenos Aires, viene de Argentina, y migra a Venezuela, como bien lo decías. Sí. El trabajo que hace Clara en Venezuela es muy importante. Y si nos vamos a los inicios, cómo inicia Clara en lo que es el arte venezolano, ella llega a Venezuela huyendo del antisemitismo, es decir, huyendo de dictaduras y demás, como decía, se forma en bibliotecas, llega a Venezuela y comienza a trabajar en el Museo de Bellas Artes sin cobrar. Gratis, o sea, eso es impresionante, es como que prácticamente es una cuestión de amor al arte y al amor de querer prácticamente promocionar. A pesar de que ella no estaba cobrando ningún sueldo, ella comienza a estar en todo lo que es la programación y comienza a hacer movidas muy importantes, como comienza a conectar con las embajadas, comienza a conectar con otros países, porque también ella vivió en Estados Unidos. Exactamente. Conoce directores del MoMA, curadores, un montón de gente, y comienza, de hecho, ella fue la directora de la Galería Estudio Actual, una de las galerías más movidas en Caracas, y su primera exposición fue de Marcel Duchamp. Sí, y eso estuvo en Venezuela. Entonces es como que es súper interesante nosotras, hablar de esta persona, de esta increíble mujer, porque nosotros nos encontramos también acá conociendo todo un mundo intelectual que en Venezuela lamentablemente no lo podemos tener con tanta apertura como se puede vivir acá. Y ella huyó de acá para irse para allá, para tener ese mundo intelectual, y nosotras huimos de allá para acá para poder tener la libertad que no teníamos en Venezuela, o que no tendríamos, porque no hay espacios. A ver, todo está muy centralizado allá. Y somos de Mérida. Mérida es una ciudad muy chiquita en Venezuela. No tienes que viajar a Caracas, y no está bueno eso. Todo el mundo debería, todo Venezuela debería poder hacer eso. Todos deberíamos poder tener entrada a toda esta información. Y bueno, Clara, también residiendo en Caracas, tuvo como ganas de proliferar todo eso, y también de darle una etiqueta o de darle más movimiento a lo que sería el arte latinoamericano, que también es súper importante. Exactamente. Sí. Es muy emocionante, y como para fijarnos fecha, estamos hablando de finales del 53.
y en muy corto tiempo es muy impresionante lo que logra, o de los amigos que se rodea, entre esos Carlos Raúl Villanueva, que ahora justo creo que vamos a desarrollar un poquito ahí una idea, Miguel Otero Silva, Sí. Armando Barrios, quien entonces en ese momento era director del Museo de Bellas Artes, y estamos hablando de que prácticamente con un infatigable impulso, digamos, de seguir desarrollando las artes, en Venezuela comienzan a ingresar obras de artistas muy importantes. Estamos hablando de Joaquín Torres García, estamos hablando de Diego Rivera, Roberto Mata, Alexander Calder. Y ahí vamos con nuestro otro punto. La entrada de la modernidad a Venezuela también es súper importante. Cabe destacar todas estas entradas y hay Venezuela es un lugar muy mágico. Y hay mucha magia en nuestro país, y muchas cosas muy bonitas. Y una de las, para mí, espacios más importantes de los cuales hablar y tener bien en claro la entrada de la modernidad son las nubes acústicas de Calder en la aula magna del UCB. A pesar de que, hay muchas obras en la UCB, cuando Villanueva crea la UCB, hay muchas obras muy importantes también que no las quiero dejar afuera, pero si no va a ser un episodio de 3 horas. Pero sí quiero hablar acerca de Alexander Calder, que hace las nubes acústicas en el aula magna. Es un lugar mágico, increíble, es precioso que un espacio que es un aula magna, que es un espacio que es totalmente académico, como es una universidad, haya sido esa universidad creada arquitectónicamente con arte. Tal cual. Y un espacio que está hecho para eventos, para música, para grabaciones, tenga estas nubes tan increíbles en el techo. Tal cual. Y que están sonorizadas, además. Y que están sonorizadas, además de eso. O sea, no es sola. Y ahí también entra algo muy cool, por así decirlo, que es que el arte también puede ser funcional. O sea, no es solamente... Hay muchas concepciones de que el arte no es entendido, de que no, y el arte realmente es algo que está entre nosotros todo el tiempo, y sí tiene como sus nichos y sus espacios donde quizás nada más lo entiendan ciertas personas, porque también hay mucha parte teórica, hay muchas otras cosas, pero en sí el arte es algo muy sensorial. Y esta obra, dentro de la aula magna, es como la clave de representación de lo que es el arte a nivel funcional y también sensorial, porque estás en un lugar que es para eventos, pero sin embargo tienes un techo que es hermoso. Les recomiendo buscarlo porque es impresionante de ver. Y bueno, otra cosa que yo quiero hablar también es como, ya lo toqué igual, pero es muy interesante que Clara emigra a Venezuela por el antisemitismo. Sí. Y la emigración venezolana hoy es más o menos similar. Tal cual. Entonces hay un eco ahí. Hay una repetición de un país a otro en distintas gravedades del asunto. Sí. Pero bajo una búsqueda de poder ser libre en tu conocimiento intelectual y poder lograr cosas y poder conectar y poder generar, que eso es lo bonito que tiene el arte y lo bonito de tener la intención de crear, generar y tener espacios para que esto suceda. Tal cual. Sí, yo pienso en eso y es como que vuelvo a pensar en los artistas que nombramos, Magdalena Fernández, Alexander Apóstol, y hay muchísimos otros, pero específicamente estos dos porque comenzamos a hablar del Salón Pirelli y son partícipes del Salón Pirelli. Y como decía María, es cómo nosotros queremos transmitir el arte o cómo estos artistas también se quieren vincular al arte a pesar de las distancias, digamos, a pesar de la migración, y que estamos hablando de que, por ejemplo, en ese momento le tocó, por decirlo de alguna forma, a ciertos intelectuales argentinos, como en el caso de Clara. En el caso actual Venezuela, de nuestro lado ahora nos tocó esta migración. Venezuela antes migraba, o los artistas migraban más como para seguir estudiando, para desarrollar, para conocer, para tener conexiones. Ahora tienen que irse porque no pueden hacer, o sea, sí hay gente que ejerce y vive allá, que los admiramos un montón, son maravillosos, síganlo haciendo, pero hay mucha gente que tiene que emigrar porque tiene que vivir.
Exactamente. Y que además, disculpa que te interrumpa, tranquila, pero además estamos hablando de que son artistas que cuando hablamos de una migración forzada, como es la nuestra prácticamente, muchos de estos artistas primero tienen que hacer vida en esos países, pasar el duelo de la migración, que los que migramos lo sabemos. Establecerse, crear una vida, poder tener una estabilidad, y después de eso, que puede ser un proceso de 5 o 6 años, ahí pueden comenzar a hacer arte. Entonces ahí hay incluso un silencio, una pausa, y es muy grave eso, porque yo siento que todo el mundo tiene derecho y la libertad a poder crear y a ser libre, y ahí sí hay un eco de que no estoy diciendo que es lo mismo que cuando Clara huyó del antisemitismo, pero sí es algo grave que nosotras queremos como tomar en cuenta y dejar bien claro de que a nosotras nos importa mucho y siempre nos importó mucho todo esto para nosotras, o sea, el arte, nuestra cultura, nuestro arraigo. Tenemos una identidad hibridizada hoy en día, pero lo que queremos también es como retomar todo esto para poder tener nosotras también un mayor arraigo a lo nuestro y dárselos a todos ustedes. Ahora, como nuestro cierre. Sí. ¿Qué hablamos entonces del Salón Pirelli? El Pirelli no es una fundación, es el cierre y una bisagra. Sí, de acuerdísimo. Y cuando estamos hablando del Salón Pirelli, estamos hablando de que cierra 40 años de tradición salónica venezolana. Abre la conversación sobre lo que iba a ser el arte contemporáneo después del cambio del siglo, que es lo que hablamos, el tema de la democracia y de esta Venezuela saudita o todo esto que se estaba desarrollando por el petróleo. Los artistas que entraron en el Pirelli, estamos hablando de Kúcher, Hernández Díez, Telles, Apóstol, López, Magdalena Fernández, y que hoy son parte del canon, la arte latinoamericano. Y esto lo voy a leer porque desde que lo estuvimos analizando, como lo decíamos, para mí es como no puedo cambiar nada. Pero ese canon está construido sobre los hombros de Otero, así como esta frase que estamos montados sobre hombros de gigantes, que serían los griegos, pero nosotros, los venezolanos o el arte contemporáneo, pero ese canon está construido sobre los hombros de Otero, Soto, Reverón, Gego y de las personas que lo promovieron, como Clara y como las instituciones que ella ayudó a construir. Sí. Así que... Sí. Y la historia del arte venezolano no es una historia solamente de genios aislados, es una historia de ecosistemas, artistas, curadores, galeristas, museos, salones, revistas, escuelas, espacios, todo. O sea, todos terminamos siendo parte de un todo. Exactamente. Y otra cosa muy linda de aportar es que Clara, Ruth y María, a pesar de ser mujeres que son de épocas diferentes, porque Clara es de otra época, Ruth y María son de otra época, hay algo muy lindo, es que son 3 mujeres, 3 décadas distintas, una misma institución, que el arte importa precisamente cuando todo lo demás está cayendo. Exactamente. Entonces, increíbles mujeres, increíble trabajo, misión, las admiramos un montón. Sí. Y para ustedes les tenemos una pregunta que sea nuestro cierre del episodio de hoy. Yo la inicio y María la va a terminar. Sí. Si tuviésemos que hablar de lo que se representa para el arte contemporáneo venezolano, para el arte venezolano, lo que es el Salón Pirelli, ¿qué piensan ustedes de qué otro salón en el mundo, no solamente Venezuela, podría ser parecido al Salón Pirelli? No en el pasado, hoy en día. ¿Qué salones del mundo se asemejan al Salón Pirelli? Con esta importancia en el cuidar la emergencia de los artistas, en lo que piensan, en su movimiento, en su identidad hibridizada, en las emergencias, en las dudas, en el cuestionamiento. En los paralelismos. Hoy en día, ¿qué salón en el mundo, en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, whatever, es parecido al Salón Pirelli? Bueno, nos pueden escribir, nos pueden dejar en los comentarios y los esperamos en el próximo episodio.